Ya empezó a grabar. Cordial saludo, deseamos se encuentren muy bien. Somos estudiantes del curso Psicología Política y en esta etapa 4 de métodos y metodologías vamos a hablar sobre una pregunta. Primero, presentar el grupo. Somos el grupo 226 conformado por María Andrea Luna Nacona, María Isabel Rojas Rojas, María Camila Tamayo Rivas, Flor Adelaida Yonda Castro y quien les habla, Paula Sofía Suárez Viesco. La pregunta es, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales? ¿Ustedes qué opinan, compañeras? Bueno, yo opino que respondiendo con base al análisis crítico que realicé con las personas que realizan la entrevista, pues encontramos una ideología del bienestar colectivo. Eh, yo siento que vemos esta ideología del bienestar colectivo por medio de las expresiones, como aportar al bienestar de las personas, trabajar en grupo, mejorar las condiciones del entorno. Estas palabras o frases hacen ver o se reflejan como una visión política en la que el sujeto pues se ve como parte de una comunidad y no como una persona como aislada, lo que se demuestra pues la presencia de un discurso que prioriza el bien común eh, y particular. También siento que analicé o vi también una ideología democrática y participativa, ya que pues los integrantes resaltan, todos dicen que tienen voz y voto y que pueden brindar sus opiniones sin ningún problema, sin que los estén juzgando. Y por medio de estas actividades, porque yo analicé fue eh, sobre el ICBF. Ellos aprenden sobre sus derechos y también sus deberes. También siento que por medio de esto, de estas expresiones, construyen un discurso político donde la participación no se limita a lo electoral, sino que esto se amplía al diálogo de una liberación y una toma de decisiones colectivas. El lenguaje es una herramienta de formación ciudadana y del empoderamiento de las personas en cuestión de lo político. Entonces siento que por medio de estas expresiones, como de que toda la comunidad, que ellos formen como grupos o digan entre nosotros, eh, pues por medio de eso se puede identificar la construcción discursiva de un nosotros colectivo. No sé qué opinan las demás compañeras. Bueno, en consideración a lo que tú estás comentando, en mi opinión, creo que el análisis crítico del discurso, pues también depende, como digamos, de la persona que haga uso de este discurso, porque en el caso de que usted está trabajando con el bienestar, digamos que ellos utilizan un lenguaje de cierta manera específico como para que las personas que están rodeadas en ese ámbito como que entiendan y sepan cuál es la ideología que tiene como tal el ICBF. A diferencia, si vemos, por ejemplo, un discurso social, ya sea de una empresa o de, por ejemplo, algo más claro de un presidente, que obviamente ya el presidente, digamos, maneja otras ideologías, porque pues, digamos, de cierta manera, él es un político, viene de muchas cosas más, entonces va a utilizar como otro lenguaje, digamos, de cierta manera, como para persuadir a las personas y querer seguir con esa ideología y de que en su mandato, digamos, no cambien nada al respecto, sino que como que la gente lo asimile porque pues a veces esos discursos sociales, hay palabras que ocultan muchas cosas, o sea, son palabras como relevantes
que ocultan algo más interno y hay personas de que pues a veces no entienden o a veces dicen no, pues como la palabra suena bonito, simplemente se va a dejar ahí y no hay nada más que investigar a profundidad. Sí, yo opino que ahí en cuanto de que el análisis crítico del discurso, cómo contribuye a evidenciar los elementos ideológicos y políticos dominantes, es porque estos permiten como desentrañar lo que no siempre es explícito, lo que no siempre se ve, como estaban ya nombrando ustedes, lo que no se ve en los discursos sociales. Esto sucede a través de este enfoque del lenguaje. Es decir, aquí cuando el lenguaje deja de verse solo como algo para comunicar, como decía Camila, que Camila lo estaba explicando más coloquialmente, de que moldean las palabras para este discurso, ¿sí? Para comunicar una información y para que esta pase a entenderse como una práctica social que construya realidades, que construya relaciones de poder, que moldee la forma en que las personas interpreten el mundo, que tal cual lo que ustedes están nombrando. Entonces, el análisis crítico del discurso, yo creo que principalmente es como que todo discurso está atravesado por ideologías entendidas como sistemas de creencias que orientan de cierta manera en qué se representan a ciertos grupos, a ciertos problemas, a ciertas instituciones, a ciertas comunidades. Es decir, que esas ideologías se manifiestan en la selección de palabras, como sí, como ya lo estaba diciendo Camila, sí, o sea, como que usan unas metáforas o una manera como de narrativa en pro de informar, ¿sí? Entonces, al analizar estos recursos, yo creo que es posible identificar quiénes aparecen como protagonistas legítimos, quiénes como responsables de conflictos o quiénes son silenciados. Entonces, así que el análisis muestra de cierta manera visiones del mundo, visiones que uno adquiere o que le hacen adquirir. Entonces, pues, digo que además de su análisis crítico del discurso, él permite comprender cómo cada discurso reproduce, perdón, una estructura de poder diferente. O sea, nos transmiten lo que ellos quieren, ¿sí? Los discursos institucionales, los discursos mediáticos o gubernamentales, por ejemplo, suelen considerar unas perspectivas que naturalizan de cierta forma desigualdades sociales, o sea, que justifican decisiones políticas o pues también las fortalecen la autoridad de determinados autores, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les digo, es como que analizar de cierta manera qué es lo que nos están queriendo transmitir, porque muchas personas lo usan a su favor, a qué es lo que nosotros debemos ver, y todo esto es por el estudio crítico del lenguaje. O sea, esa es como mi opinión. ¿Qué opinan las otras compañeras? Estoy de acuerdo. El análisis crítico, eso permite expresar, o cómo se diría, moldear, dar la idea que más le convenga. En cuanto está más claro en lo político lo acomodan de tal manera de que promueven una ideología que favorece a algunos de los grupos y que puede excluir a otros. Entonces, el discurso está para acomodarlo a la manera, la idea de que convenza, de que convenga. Entonces, ellos lo moldean de tal manera que beneficia a unos y puede perjudicar a otros. Eso mantiene, eso legitimiza, se dice, sí, el poder. Ideologías, puede ser desigualdades sociales, pero ellos lo moldean o lo pintan de una manera diferente, bonita. Entonces,
pues a mí me parece que esa es uno de los análisis críticos del discurso donde ellos lo muestran la narrativa como ellos les conviene o como quieren mostrarlo, como quieren decirlo. No sé qué dicen. Ahora, Adelaida, su merced, ¿qué opina? Pues yo considero que el análisis crítico del discurso, pues es un elemento ideológico y político en los discursos sociales, pues es una herramienta, pues que de alguna manera nos ayuda a ver qué intereses tienen en esos discursos, como estaban hablando de los políticos, y cómo los beneficia a ellos y cómo hacen convencer al público, ¿cierto? Ya sea cualquier medio de comunicación que ellos utilicen. Ahora que es más popular las redes sociales, entonces es más fácil de llegar a todo el público que ellos quieren convencer. Considero que el análisis crítico del discurso pues no se queda solo en analizar las palabras, sino que va más allá de cuestionar diferentes preguntas. En ellas podríamos decir que mm, eh, el, el que da el discurso, para quién habla, con qué intención va dirigido el discurso, qué ideas quiere parecer naturales. Entonces, al realizar estas preguntas, pues mediante el análisis crítico del discurso, pues nos permite identificar qué ideologías dominantes está usando cualquier político que esté pues realizando el discurso, o qué idea nos quiere hacer ver natural, y que las personas pues podamos identificar esas palabras visibles que a veces son maliciosas, o quizás tengan buena intención, pero siempre hay eh, significados muy visibles en lo que nos quieren transmitir. Esa sería mi opinión. O sea, que yo digo que iba a hablarme la Camila. Sí, bueno, por ejemplo, en ese tema de que pues el discurso de cierta manera se implementó y está implementado como para comunicar algo al público, digámoslo así. Sabemos de que pues obviamente la persona que va a dar el discurso siempre debe de tener claro eh, para quién va dirigida y qué es lo que va a ganar, porque pues a ciencia cierta sabemos de que algo tiene por ganar, si hablamos por ejemplo de un político. De igual manera, en ese tema político, una compañera mencionó el tema de los periodistas, por ejemplo, de la televisión, todo ese tema. Señor, Ellos 6:44. ellos están en ese, o sea, ese tema ahí entra de que pues como de cierta forma son políticos dominantes, digamos, tienen el control. Entonces, este tipo de noticias van a sacar, o digamos así, van a expresar las noticias que más les convenga como a ese político. Y a la misma vez como que van a permitir maquillar un poquito más el discurso como para que sea convincente y de pronto la gente no lo analice bien y como que gane más el político que pues las personas a las que va dirigida. Sí, y por eso yo digo que ahí es donde entra el análisis crítico del discurso, porque este es el que abre como la posibilidad de cuestionar y de transformar esa narrativa que ellos están hablando, eso que nos quieren mostrar, eso que nos quieren mostrar, ya como ustedes lo nombran, en el periódico, en la televisión, en la radio, el mensaje que ellos nos quieren hacer llegar. ¿Qué positivo les trae a ellos y qué positivo nos trae a nosotros? ¿Qué negativo nos trae a nosotros? Y de qué manera, como decía María Camila, lo están maquillando. Porque eso, pues no sé, eso es como ya manejarlo psicológicamente. ¿Saben? Digamos, a lo que van ustedes, que es un político, él sabe a qué departamentos está llegando, qué necesidades hay en cada departamento, entonces él simplemente va a maquillar su discurso hacia la necesidad de ese departamento para que nosotros les creamos.
pero nosotros no sabemos simplemente qué va detrás de su interés, qué va detrás de este mecanismo de control que él está planteándonos. Entonces, yo creo que ahí es donde emerge este análisis crítico del discurso, porque transforma la información que nosotros normalmente consumimos y es el saber qué es cierto, qué es falso, qué nos sirve, qué no nos sirve. Entonces, yo digo que sí, que con ello se amplía como la capacidad de resistencia frente a estos discursos manipuladores de cierta manera, como ya lo hemos tomado de ejemplo a los políticos, y se fomenta la construcción de narrativas más incluyentes, más equitativas, más conscientes, más de las que generen como impacto y que pues tienen finalmente un lenguaje en la vida social. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, entonces así concluimos esta pregunta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañeras, por todo. Muchas gracias.